Muy bien, muchísimas gracias a ambos y vamos de inmediato a darle la bienvenida para no perder tiempo a Juan More Bayona, docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además doctor en inmunología comparada de la Universidad de Alberta en Canadá, así que la experiencia es vasta para que nos explique bien de qué estamos hablando, a qué eventualmente nos estamos enfrentando, que es esta variante que agudiza la situación de contagios que se vive en el Perú. Han habido récord de contagio, estamos hablando de más de 11.000 contagios en las últimas 24 horas y también el impacto de fallecimientos no ha disminuido, se mantiene. ¿Cómo está, doctor Juan More Bayona? Mónica, Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días. Sí. Usted como docente, como investigador, ¿qué es lo que nos puede decir al común de los mortales respecto a lo que se sabe ya y se ha probado y se ha comprobado científicamente en relación a esta variante? Y además señalar por qué podría ser de mayor impacto en nuestro país. ¿Es por la transitabilidad de quienes viven en el Brasil y tienen intercambios de toda naturaleza con el Perú, o tiene otras razones? Sí, el anuncio que se ha hecho hace unos días es acerca de la presencia de la variante de Brasil en Lima, ¿no? En varias regiones del país. Así es. Y en realidad eso ya estaba confirmado desde hace mucho tiempo por la detección de esta variante. Lo que sí es importante señalar aquí es que lo que se ha hecho y este porcentaje que se ha arrojado es en base a una prueba molecular, es decir, la prueba molecular que se usa rutinariamente es la misma base para calcular estos porcentajes. Pero lo que es importante señalar que esa prueba que se ha utilizado es una aproximación a lo que podría ser un secuenciamiento genético, es decir, la caracterización de toda la información genética del virus. Y eso es lo que se tiene que hacer ahora, confirmar esa aproximación que se ha hecho con esta prueba molecular con esta herramienta que es una información, nos da la información completa. ¿Y por qué es importante esto? Porque la variante de Brasil tiene 21 cambios en su información genética comparado con el virus que ya conocíamos en el año pasado. Digamos, ¿y eso qué significa para que el ciudadano lo entienda? Es decir, ¿estos 21 cambios lo hace más fuerte? No. Lo que hace lo hace distinto. Yeah. Lo hace distinto, pero ahora se le adjudica cierto grado de mayor transmisibilidad. Eso todavía no está claro aún confirmado. Lo que sí hay indicios de que esta variante sea más transmisible. Entonces, lo cierto es que no vamos a esperar a definir que esta variante sea más transmisible. Lo que sí hay que ir un paso hacia adelante y decir, bueno, si esta variante puede ser más transmisible, hay que tomar las medidas. Y las medidas que conocemos funcionan, independientemente de la variable. La variante brasilera, la del Reino Unido, la sudafricana, las medidas que conocemos van a funcionar igualmente para todas estas variantes. El uso de mascarillas, a la fecha ya sabemos que una mascarilla no es suficiente, que debemos usar doble mascarilla, evitar los espacios aglomerados, el distanciamiento físico, todas estas medidas ya sabemos que funcionan, igual va a funcionar para la variante brasileña, ¿no? Doctor More, si a propósito del uso de dos más mascarillas, ¿por qué es que hace falta dos? ¿Porque la tela no es suficiente para impedir que pase el virus o porque se cierra mejor el acceso a la boca y la nariz? Es por el mejor cierre, es por tratar de cerrar los espacios potenciales que puedan existir con una sola mascarilla. Es mucho más fácil dejar áreas libres en las que pueda ingresar estos aerosoles, ¿no? No es tanto porque la mascarilla, el material pueda permitir el pasaje, sino por el área libre que pueda quedar. Doctor, o sea, que hay que ajustarla bien para que la nariz y la boca queden completamente cubiertas. Exacto, ese es el objetivo, ¿no? Con dos mascarillas se logra eso mucho más fácilmente. Doctor More, ¿hay una relación directa en cuanto a la mayor capacidad, por decirlo de alguna manera, de contagio de la variante brasileña con relación al nivel de agresividad o letalidad? Porque según la información que se tiene, en Manaos se ha verificado que la variante responde a tener influencia en los casos de mayor severidad. O sea, esta variante es más potente en cuanto a la letalidad.
Sí, lo que hay que entender aquí también es que la característica de un virus que sea mucho más letal no responde solamente a una característica, no, en este caso a los cambios que pueda sufrir el virus, sino es multifactorial, ¿no? Y eso es lo que se tiene que definir. Tal vez en Brasil esta variante se comporta de esa forma por otros factores que contribuyen a que haya mucho más factores, mortalidad. por ejemplo? Por ejemplo, el hacinamiento de los hospitales, la mayor transmisión de los casos, no tanto por el virus en sí, sino por la liberación de las medidas o por el no seguimiento de las medidas que ya conocemos. Todas estas medidas incrementan los casos y por ende contribuye a un incremento en las hospitalizaciones y en la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que aún definir y lo que se tiene que definir. Una de las características para atribuirle propiedades distintas a un virus es que no podemos guiarnos solo por datos epidemiológicos. Si es una característica biológica que le vamos a atribuir a un virus, tenemos que encontrar esas características biológicas, ¿no? Sí, doctor, yo le preguntaba sobre la transitabilidad no solamente de los seres humanos, que son los vehículos que portan el virus, sino por qué en determinadas zonas hay un impacto mucho mayor que en otras. Según lo que ha dicho el ministro de Salud, en la zona este de Lima, por ejemplo, se ubican los distritos Ate, Vitarte, Lurigancho, Chosica y Santa Anita, que es precisamente una ruta de entrada y salida hacia el oriente del país, y allí es donde aparentemente se concentra más. Y lo que ha seguido esta ruta de esta variante específica, que es aparentemente más contagiosa, empezó en la cuenca de Amazonas. Por eso es importante que la gente que vive en esa ruta lo tenga claro, ¿no? Porque empieza por Manaos, sigue Caballococho, en Iquitos, San Martín, Huánuco, y ahí da toda la vuelta. Sí, sin duda lo que tenemos que tener en claro es que los porcentajes más o menos indican que el virus está circulando en diferentes regiones e incluso en Lima mismo. Entonces eso no nos debe sorprender. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que independientemente de la ruta de ingreso, el virus va a ir circulando en el tiempo. Tenemos que hacer la evaluación si es que esta variante se va a hacer la más prevalente, que probablemente suceda. Eso todavía no lo tenemos definido porque no solamente la variante brasileña está circulando en nuestro país, sí. Hay muchas variantes, incluso muchas que no conocemos, y tal vez esas otras variantes que no conocemos, que no las hemos identificado, tengan una característica de transmitirse mucho más rápido, entonces, o tal vez no. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que lo más importante es reforzar la vigilancia genómica. La vigilancia genómica nos va a permitir identificar no solamente la variante brasileña, que tal vez no sea tan la que esté manejando la dinámica de la enfermedad en el país. Tal vez exista otra variante que es la que está llevándose la mayor cantidad de infecciones. Entonces eso es lo que tenemos que identificar ahora, y reforzar la vigilancia genómica es fundamental. Vamos a ir a una pausa, doctor Juan More Bayona, porque esto de explicar mejor lo que es una vigilancia genómica, porque estamos en el aprendizaje de todos estos términos, pero es importante explicar de una manera mucho más cotidiana para que la gente entienda por qué ha sido difícil hacerlo, por qué se está haciendo en este momento, con qué herramientas contamos y, por supuesto, cuál va a ser, digamos, el futuro inmediato. En la medida que nos cuidemos puede ser de una manera, pero si no lo hacemos, esto puede tener ya los visos de dramatismo que tiene hoy. Vamos a una pausa. 8:20, estamos en Ampliación de Noticias a través de RBP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el doctor Juan More Bayona, docente investigador de la Universidad Mayor de San Marcos. Usted había señalado la importancia de esta vigilancia genómica. Sin embargo, en realidad ha sido sumamente débil en nuestro país durante todo el año 20, que en otros países, por razones evidentes, han tenido una mejor vigilancia en ese sentido. Y hoy le pregunto yo, ¿con qué contamos? ¿Con qué efectividad contamos en ese tema de la vigilancia genómica y por qué es importante? La vigilancia genómica nos permite identificar toda la información genética de un virus en particular, ¿no? ¿Cómo se hace esto? La muestra que se le toma a un individuo y que sale positivo al SARS-CoV-2, esta prueba inicial molecular detecta una porción pequeña del virus, de la información genética del virus. Sí. Lo que se tiene que hacer para identificar
una variante en particular es identificar toda la información genética del virus. ¿Cómo se hace esto? Con un procedimiento distinto que se denomina secuenciamiento genómico. Entonces se tiene toda la información genética completa. ¿Y por qué es importante tener toda la información genética completa? Porque, como les decía anteriormente, en el caso de la variante brasileña, y esta variante acumula 21 cambios. Entonces es importante identificar los 21 cambios. Sí. Si yo identifico 10, podría ser la variante brasileña, pero podría ser otra variante que está circulando y que no la hemos identificado. Correcto. Entonces podríamos confundirnos ahí en el resultado, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Fernando. Sí, doctor More, yo quisiera que nos diga una palabra sobre las vacunas diferentes, porque, como usted sabe, hay una gran expectativa sobre esa. Sobre eso no se nos ha hablado mucho, sobre la Sinopharm, de la que se habían hecho promesas cuantificadas, y de pronto aparece la vacuna rusa como una posibilidad, incluso se habla de varios millones. ¿Puede usted decirnos algunas diferencias entre estas vacunas? Sí, la vacuna de Gamaleya Institute de Rusia es una vacuna a diferencia de la de Sinopharm, que es una vacuna, digamos, basada en virus muerto. Es una vacuna vectorizada, así se llama. Utiliza un vector viral, en este caso un adenovirus, al que se le ha insertado la proteína más importante del virus SARS-CoV-2, que es la proteína S, la Spike. Entonces lo que hace la vacuna es, al inyectarnos, este virus vector sirve como una especie de caballo de Troya para llevar la proteína importante, y de esa forma nuestras defensas generan una respuesta, no solamente contra el vector, sino, más importante, la respuesta frente a la proteína Spike. Pero aparentemente ha sido una respuesta más débil de la que se esperaba. La vacuna... la vacuna china, me refiero. La vacuna china en particular todavía no está muy claro del porcentaje de eficacia. Lo que tenemos es la información del gobierno chino, que asegura que es el porcentaje del 79%, y en el caso de los estudios de Emiratos Árabes, el porcentaje es 86%. Lo que tenemos que tener en claro en este caso para la vacuna china sí deberíamos tener ya a la fecha los resultados, la data completa de la eficacia. No podemos seguir esperando esto y con la incertidumbre de no saber exactamente cuál es el porcentaje de eficacia con los datos puntuales. Eso es lo que tenemos que entender ahora. Y mucho menos habiendo tenido un ensayo clínico en el país, ¿no? Este ensayo clínico tiene que arrojar resultados ya, ¿no? En el caso de la vacuna rusa es interesante porque los datos ya han sido publicados en revistas científicas. El porcentaje de eficacia que se ha arrojado es del 91.6, un porcentaje bastante alto. De nuevo, es un porcentaje de eficacia de prevención de enfermedad severa y muerte que la gran mayoría de vacunas, incluyendo la vacuna Sinopharm, previene el desarrollo de esta enfermedad grave y muerte, ¿no? Que es lo más importante a la fecha, ¿no? Una aclaración, ¿y cuál ha sido, de acuerdo a los estudios realizados a nivel mundial, el grado de eficacia contra estas nuevas variantes del COVID-19, en especial, por ejemplo, de la brasileña que estamos sufriendo? Sí, lo que hay que tener en claro es que desafortunadamente no se han hecho estudios de eficacia frente a una variante en particular. Lo que se tiene a la fecha es se han hecho ensayos preliminares en base a anticuerpos, que es una de las proteínas que nos protegen y que se producen frente a una vacuna, y en el que se ha visto que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, esta protección tiende a ser algo reducida frente a la variante sudafricana, es decir, que hay una reducción habría una reducción en la protección, si podemos ponerlo así, frente a la variante sudafricana. Sin embargo, lo que hay que entender, y esto lo repito muchas veces, a veces la gente se confunde, que la inmunidad es mucho más compleja que solamente la presencia de anticuerpos, y lo que se tiene el consenso a la fecha es que todas las vacunas que se han aprobado previenen del desarrollo de enfermedad severa o muerte frente a todas las variantes que circulan, ¿no? Eso es lo que tenemos a la fecha. Esperemos que eso se mantenga en el futuro. Ahora, hasta ahora, por lo que he escuchado de los expertos, de los médicos, es que todas las vacunas que
se están aplicando en el mundo, lo que tienen en común es que lo que logran es que la persona no llegue a estar en una situación tan grave que pueda morirse. Evidentemente hay excepciones, pero hacia eso apunta, más allá de la circunstancia misma o la efectividad que puedan tener, ¿no? Unas más, otras menos. Pero lo que se busca es que no se llegue a una situación extrema como la muerte. Sí, ese es el objetivo inicial, eso es el primer objetivo, gran objetivo que han tenido las farmacéuticas de desarrollar. ¿Y lo cumplen o esa es la pregunta? Si por no decir todas, hay una reducción significativa en el riesgo de enfermedad severa y muerte, que es lo que necesitamos en este momento. No importa si no previene la infección, que es lo que precisamente está sucediendo y estamos viendo. Lo importante es controlar que el individuo infectado llegue al hospital o se muera, ¿no? Y yo puedo estar vacunado y puedo desarrollar tal vez un ligero dolor de cabeza o un resfrío, pero no me va a llevar al hospital y no me va a matar. Y ese es el objetivo inicial de las vacunas. Hay que entender eso, que la vacuna nos previene de llevarnos al hospital y de morirnos. Bueno, eso es importante además tenerlo en cuenta porque más allá de la discusión, el impacto más grande que tiene esta pandemia es que justamente hay miles y miles de personas que han muerto por una circunstancia como esta. Y en relación a cómo se está manejando en nuestro país, ya se ha hablado varias veces de estas cuarentenas focalizadas, se ha hablado de restricciones, no restricciones, en fin, salir o no salir, pero a la postre hemos seguido en una cantidad de contagios muy grande. Sí, sin duda las medidas que se están tomando son muy laxas, por decirlo menos. Muchas veces no se cumple, es lo que vemos en la ciudad. En las regiones puede pasar algo distinto, pero en general lo que tenemos es que las medidas no se siguen estrictamente. Entonces el virus sigue circulando y eso es lo que incrementa los casos. ¿Cómo se podría hacer que estas medidas sean más efectivas, doctor? Lo que sí es importante es tener medidas focalizadas, ¿no? El impacto del virus es distinto, siempre ha sido distinto en diferentes regiones, por la característica de las áreas geográficas en particular. Y eso sí implica tomar medidas focalizadas. Hacer que la gente entienda, ese es un problema ya cultural, desafortunadamente, y que es difícil manejarlo a nivel del gobierno. Debería ser una medida estricta mucho más severa, mucho más ruda. ¿Usted cree, doctor, que se podría volver al nivel, por ejemplo, de aislamiento o cuarentena, tal y como ocurrió en el inicio de la pandemia en los primeros meses? En algunos lugares sí deberíamos llegar, sobre todo en los lugares en los que se está en riesgo extremo, ¿no? Okay. En nivel extremo sí, en mi opinión, sí debería tomarse esa medida, pero no en todas. Doctor, muy esclarecedor. Muchas gracias por estar con nosotros. Al doctor Juan More Bayona, estuvo en Ampliación de Noticias. Nosotros tenemos que ir a titulares y ya regresamos con más información.